Bueno, ahora vamos a ver el capítulo 15. Este capítulo es bastante más que práctico, vamos a decirle, es más, un poco más técnico o teórico. Técnico teórico sería. Para conocer algunos comandos y para saber cómo identificar un poco el hardware a nivel de sistema operativo del Linux. Bueno, antes de instalar un Linux o cualquier sistema operativo, es importantísimo saber qué capacidad tiene de nuestro equipo, vamos a decirle, ya sea una máquina virtual o un servidor o una desktop. Tenemos que saber eh, muchas cosas. Tenemos que saber qué procesador tiene, cuánto tiene memoria y cuánto tiene de almacenamiento. Sí, tiene una tarjeta de red porque vamos a necesitar indefectiblemente. Entonces, esa información yo creo que de antemano lo ya tenemos que saber, ya sea por el modelo del servidor, generalmente está enfrente del equipo o atrás, o la computadora, o la versión de la motherboard, para saber qué versión del sistema operativo vamos a instalar. Porque se puede dar el caso que queramos instalar 64 bits y nuestra máquina es muy vieja y no soporta, que no es nada raro que ocurra eso. Entonces, siempre es importante eh, tratar de por lo menos, ya sea mirando por el serial o por el número. Usualmente si es un servidor, tiene un número que se llama Service Tag, que con eso, o part number, que con eso no permite en la página del fabricante, por ese número, buscar el- la información del servidor, vamos a decirle, o del aparato. Y ahí ya podemos saber qué tipo de sistema operativo soporta, cuáles están recomendados y ya, con eso podemos hacer una instalación. Pero siempre es importante saber esto antes de hacer una instalación, no que a mitad de la instalación se quede colgado o la famosa pantalla azul de Windows por no prever eso. Vamos a decirle, existe hardware que no nos podemos salvar, sí o sí tiene que tener nuestro equipo, si no, no va a funcionar. Eso es lo que nosotros conocemos como hardware fundamental, vamos a decirle en Linux, que sería todo un sistema de incluir un procesador, o sea, sin procesador, memoria eh, y disco duro, básicamente ningún sistema va a funcionar. Entonces, y ahora que está muy metido a la moda es la red. Entonces, es casi, no sé, no conocería algún equipo que no necesite tener una tarjeta de red o que no venga ya con una tarjeta de red incorporada. Muy difícil ya encontrar eso. Pero de que hay, seguro hay. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es con los hardware es tratar de identificar, por ejemplo, una buena práctica que se puede hacer antes de instalar cualquier sistema operativo es ver si ese hardware tiene alguna actualización de BIOS. Ahora eso, cada tantos meses sacan, o cada tantos meses sacan para una actualización del BIOS de las placas madre, ya sea Asus, otra marca sería Gigabyte, eh, Aorus. Todas esas marcas de placa madre, cada tanto sacan su actualización, ya sea que corrigen un parche del procesador o corrigen algún parche del hardware para que funcione mejor. Entonces siempre hay que tratar de tener algo lo más actualizado posible. Y antes de actualizar también hay que leer qué hace esa actualización, que no sea que después, o sea, hacer un backup y actualizarla, porque a veces no funcionan las actualizaciones, pero siempre es recomendable tener eso actualizado, porque una vez que un servidor esté en funcionamiento, al menos, muy difícil es encontrar una ventana de trabajo para realizar eso. Muy difícil. Y usualmente son horarios bastante molestosos, vamos a decirle. Un domingo
a la mañana irte o al mediodía irte para hacer esa actualización, o si no un sábado a las 10 de la noche te dicen tener la ventana hasta la 1 de la mañana para hacer la actualización. Son ventanas de tiempo que de repente puede ser así, en un flash vamos a hacer la actualización del BIOS. Pero hay muchas cosas que pueden salir mal. Entonces, al apagar un servidor. Entonces, siempre es bueno actualizar antes de instalar el sistema operativo. Pero ¿qué pasa si tenés actualizado o sea, instalaste tu sistema operativo hace 5 años atrás y salió una nueva versión y querés actualizar a un nuevo sistema operativo, pero te dice que no es compatible porque la versión de tu BIOS es muy vieja? Se puede dar, no siempre, pero si quieres instalar un hardware nuevo, por ejemplo, te recomienda instalar una versión más actualizada del BIOS. Entonces, siempre que puedan, tengan eso en cuenta. Eh, de los dispositivos, teclado, mouse, esos son dispositivos de uso cotidiano. Vamos a decirle que en Linux sí hubo algunos problemas con algunos hardware, porque anteriormente el Linux, en las versiones más viejas, no tenía el plug and play que tenía Microsoft, que eso era una de las facilidades que tenía, que conectar nomás, ya trataba de reconocer o te funcionaba. Era un poco más complejo en aquellos tiempos. Había que conocer mucho del hardware y del cómo compilar el, el software que te dan los terceros para su mouse o teclado. Mouse más lo que mouse, o suponete tenía una tarjeta, o lo que pasa mucho en Linux todavía es las tarjetas gráficas, estas Nvidia o AMD, no son muy, o sea, funcionan, pero no se le saca el mayor rendimiento a la hora de decir, bueno, para jugar no. Para hacer otras cosas más te va a servir siempre y cuando descargues del fabricante. Si es que vas a hacer diseño, complicado. No es imposible, pero se requiere cierta habilidad ya del técnico que te instala para que te funcione bien. Porque es complicado. Aunque las nuevas versiones de Linux ya más o menos ya están soportando mejor las tarjetas gráficas de nuevas generaciones, pero siempre estamos, vamos a decir, ser sinceros, un paso atrás con respecto, porque a Microsoft, porque las tarjetas gráficas se venden más por, vamos a decirle, por los juegos y, vamos a decir, la criptomoneda. Entonces lo que más se usa es, la mayoría usan Microsoft, entonces muy difícil es de competir cuando es así. Entonces, la unidad central de procesamiento, como sabemos, es la CPU. O sea, lo que podemos hacer cuando queremos ver alguna información de la CPU es hacer un cat al directorio proc barra CPU info, y eso es lo que nos va a dar una información de lo que es el sistema operativo en ese momento. Llámese cualquier sistema operativo, cualquier Linux, tendría que responder si nosotros, creo que hay que hacerlo como root. Vamos a ver. Cat proc barra CPU info, y de toda la información que nos va a dar. Bastante información, donde algunos de los que más hay que tener en cuenta, vamos a ver qué tipo de procesador me dice, un Intel i7. Creo que es esta FLAC, acá está, acá dice hipervisor luego, pero hay algunos procesadores que no te da una descripción tan, donde uno tiene que buscar una descripción que es el que te permite virtualización, vamos a decirle. En este caso es esta FLAC la que nos dice que el- la CPU que estamos usando permite virtualización. Otra información importante, perdón, es que nos dice el caché, la, la frecuencia, y creo que hay otro que nos dice el tipo, no nos dice
36 bits, 48. Nos dice el flag de 64 bits. Pero tendría que estar por ahí escondido, seguramente no lo veo nomás ahora. Pero otra forma es también con el comando uname, como dice ahí. Creo que no va a dejar así. Uname. Es lo que nos dice el sistema operativo, pero la opción más usada, vamos a decirle, es la "-a", que sería de todo. Es lo que nos va a decir la versión. Esto tiene su razón de ser porque uno es sistema operativo, o sea, el procesador, qué tipo de arquitectura soporta el procesador, qué tipo de arquitectura es el sistema operativo, y creo que el otro era algo de... bueno, ¿para qué vamos a mentir? Acá vamos a ir a ver directo a la fuente. Plataforma, procesador y la máquina en sí. Bueno. O sea, toda esa información que nos da acá, por ejemplo, tenemos la información, acá dice, la información que nos da, que podemos obtener. O sea, podemos obtener, por ejemplo, si decimos un name-s, nos va a dar el nombre del kernel. Un name- sin opción, creo que solamente nos da el nombre del host. Eh, y así, -n, -r. Entonces, con la "-a", te sale toda esta opción. Si es que por ahí nosotros solamente queremos un procesador, nos va a salir x64. Queremos solamente la máquina y x64. La plataforma del el hardware x86-64, perdón. Eso significa que soporta 32/64 bits. Y el sistema operativo Linux, que dice acá en su versión, no sé qué versión es, pero es Linux más, Generic Linux. O sea, para saber exactamente la versión de Linux, creo que Linux Mint es cat barra TC, perdón. Release. Ah, pero este es. No es. Bueno, en las que son, vamos a decirle, derivadas de Red Hat, es barra etc barra leace, y hay un archivo que se llama así, y te va a decir la versión del sistema operativo que tenés instalado. Si es que no te da Ubuntu, por lo menos no sé cómo es la derivada de Debian. No me acuerdo. Entonces, con esta información, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, podemos sacar que tenemos instalado en una plataforma, tenemos una máquina que soporta 64 bits. Tenemos un procesador que soporta 32 bits. Entonces, tenemos la plataforma 64 bits. Entonces, nuestra instalación tiene que ser de 64 bits. Y hacer una instalación de 32 bits va a ser un desperdicio en un equipo así. Entonces, eso es una información que nos da. Otra forma de obtener información detallada que nos puede brindar es el comando lscpu. Así también nos va a dar la arquitectura, los modos 3264, cuánta CPU, la frecuencia. Oh, perdón. En este caso nosotros tenemos una sale más información acá. Acá empiezo. Básicamente es lo mismo, 64, 32. Y todo es genuino, el nombre del procesador, los flags o indicadores dependiendo, virtualización, toda esa información que en algún momento, dependiendo la instalación o lo que queremos hacer con el sistema operativo, nos va a permitir tomar alguna decisión.
o simplemente para saber si instalamos algo de 64 bits. Después tenemos la memoria RAM. Y en términos coloquiales es lo más caro. La memoria RAM es lo más caro que tenemos a nivel de, o sea, por la cantidad que nos dan y el precio que sale es precio-beneficio, vamos a decirle que es lo más caro que se compra en equipo. Y más si es que vamos a comprar memoria servidores, es más caro todavía, porque son un tipo de memoria, o sea, son el mismo, usan el mismo DIN, vamos a decirle DDR3, DDR4, usan el mismo DIN, pero es otro tipo de tecnología, vamos a decirle, que se implementa y son más caros. La, o sea, no vamos a ir en una definición demasiado larga porque sabemos lo que es una memoria RAM. Una memoria de acceso aleatorio. Está disponible siempre cuando el equipo, la información está disponible siempre cuando el equipo esté prendido. Acá lo que vemos es la máxima cantidad que puede soportar una máquina. Eso es importante que tengan en cuenta. Una máquina de 32 bits, o sea, que solamente tiene instalado un sistema operativo de 32 bits, puede soportar hasta 4 gigas de RAM. Inclusive menos, a veces van a encontrar si es que por ahí tienen la desgracia de toparse con un equipo que tenga un sistema operativo con 32 bits y tenga 4 gigas de RAM, pero solamente puede ver 3. O sea, una versión mucho más antigua todavía del sistema operativo, vamos a decirle que no podía utilizar los 4 gigas de RAM. Y los equipos de 64 bits o los sistemas soportan hasta 16 exabytes. Es muchísimo. Es muchísimo, pero no hay los hardware ahora mismo que pueda utilizar toda esta memoria. Ahora mismo creo que lo máximo que una desktop puede usar es 256 de memoria. Una desktop vamos, no es normal. Pero una computadora que sale su un buen dinerito, vamos a decirle, solamente la placa creo que está a $1000. Creo que he visto hace poco. Y llenarle de 256 de RAM te sale más o menos otros $1000. Entonces, son caros. Y acá vemos la relación de tamaño y su abreviación. Tenemos que el kilobyte, o kilobyte como nosotros le decimos, 1024 bytes, que es la unidad mínima. Tenemos 10, megabytes, gigabytes. Y cuando se trata de RAM, vamos a decirle, es megabyte. Y cuando se trata de almacenamiento en disco es GB. Acá creo que está un poco errado nomás, pero se entiende también. Y el exabyte o el exabyte es 1024 a la sexta potencia, un número bastante grande. Acá lo que nos hace referencia es que una máquina normal del 2019, ya un poco viejo, 16 GB es algo estándar. Yo creo que todavía se maneja bien con 16 GB a esta altura una máquina, no, 32 mínimo. Si es que va a tener virtualización o algo así, 32 por ahí te queda corto ya ahora. Y que es 26.000 veces más que lo que era la IBM en 1981, la IBM PC. Creo que tenía 32 megas o 32 kilobytes, algo así, era una locura era. Pero un concepto para que tengan en cuenta de las memorias. Sí, es que no sabían, por supuesto. Ahora, este conocido es un poco peligroso, vamos a decirle. La memoria swap. Esto en Windows se conoce como memoria de intercambio o memoria paginada, creo. En Linux se conoce como memoria swap.
Esta memoria swap se creó para subsanar el problema que anteriormente mencionamos. La memoria es caro y anteriormente era más caro. Era mucho más caro de lo que ahora conseguía. Anteriormente los servidores si tenían 1 GB de RAM era ya allá por los finales de del 1999, comienzo de los 2000, si tenía más de 4 GB ya era un mega servidor. Y entonces lo que se hacía era, se le ponía la memoria que se podía y después se configuraba el swap, la memoria de intercambio, que es lo único que hace es que se reserva un espacio en el disco duro para que cuando se llene la memoria, vamos a decirle la memoria RAM, se llena de procesos que está corriendo y lo que hace los procesos que tardan más o los procesos más nuevos lo va enviando a la swap. Y esto conlleva a otro problema. Uno, que los discos duros son más lentos que la memoria. Entonces, si un disco duro, vamos a decirle, ahora nosotros tenemos disco duro en esta época de 7200 RPM. Tenemos disco estado sólido, tenemos discos en M2 y la otra era NV también, que es una tecnología también un poquito más rápida. Todos esos son discos rápidos, vamos a decirle. Excepto el 7200, que es un disco físico, no es un disco de estado sólido o de transistorio, vamos a decirlo, que es un disco que tiene platos y se mueve a 7200 revoluciones por segundo y vamos a decirle, es rápido. Pero a principios de los 2000 era 3200/5400, creo. Y eso era lento, muy lento. Si tratan ahora de iniciar una máquina con un disco duro de 5400, un Windows 10, vamos a decirle, yo creo que va a tardar aproximadamente 10 minutos en levantar nomás, porque es muy Pardo es, lento. ¿Eh? pardo Sí, es. sí, no, no, no. Si encontrar una máquina, o sea, tener la desgracia de encontrarte con una máquina con un disco duro de 5400, no. Prende, te va a salir, pasear un rato, venir, todavía no va a prender todo. Entonces, sí, imagínense que ustedes tengan ese disco y a ese disco le están asignando un espacio que va a estar reservado para en caso de que la memoria se te llene. Ahí tu sistema o lo que fuera que estaba corriendo en ese momento en el servidor es una cosa horriblemente lenta. Entonces, anteriormente en Linux se hacía algo así, que la memoria swap tiene que ser el doble de memoria. Pues imagínate que vos tenías 512 memoria en un servidor. 512 megas de memoria. ¿Cuánto era el doble? 1 GB. Entonces vos 1 GB le tenías que asignar del disco, tenías que restar 1 GB para asignarlo como swap. Y eso lo que hacía era, en caso que se llenaban los 512, empezaba a swap, a tirar al swap. Entonces salió la leyenda que tu equipo está swapeando. Y ahí ya tenés dos opciones. Si responde para hacer un comando top o kill para terminar el proceso, o entregar y tirar power off nomás o reboot al equipo y ya está. Entonces, para que tengan en cuenta, memoria swap no es muy. Acá nos está mostrando un comando, o sea, la mayoría de los comandos o la forma de mirar, por ejemplo, es cat proc met info, esto es para ver total de memoria, cuánta memoria está disponible, cuánta memoria está usando, cuánto está swapeando, vamos a decirle. Todo más o menos en tiempo real la información que te da cuando ejecutas esto. Ejecutaste el comando y en ese mismo momento todo esto fue lo que todo se está consumiendo. Por ahí después volver a ejecutar el mismo comando y puede variar porque esto es en el tiempo que vos diste el enter, y corrió eso y te pasó esa lista de eso es lo que se está moviendo.
Un comando más útil, vamos a decir, sería el comando free, que en este sí nos da un total, que esto sirve para ver el uso de memoria. Acá nos está diciendo que el total de memoria es, vamos a decir que es 12 gigas, puede ser 12 megas, o no. Si esto es en kilobytes, serían 128 megas. Sí, tiene que ser porque vamos a hacer una prueba. En esta máquina tengo 4 gigas asignada al equipo. Lo hago free. Mucho más. Sí. ¿Será que sí? Hay una menos H para que me muestre algo más? Ahí está más humano. Eso sí se entiende más. Con la opción menos H, que es de humano, me muestra en una giga o en megabit o en gigabit. Acá nos dice cuánto tengo el total de memoria, cuánto estoy usando. Bastante óptimo, casi nada no estoy usando. Bueno, no usarlo nada, no está corriendo nada. Cuánto disponible tengo, cuánto tengo a variable, que sería lo mismo que disponible, o más o menos. Las caché, si eliminamos la caché, esto es lo que tenemos disponible. Y nos dice también el swap, cuánto estamos swapeando. En este caso, de un total de casi un giga, 0 byte, totalmente libre. Eso es lo que nos dice. O sea, menos M es un poco más entendible al comando free para poder observar. Y otro comando que sería interesante, vamos a ver, sería, por ejemplo, si queremos estar monitoreando la memoria, es ponerle un comando que se llama watch. What is watch? Mm, ajá. Y esto es lo que va a hacer cada 2 segundos, va a ejecutar el comando free y va a mostrar si es que, o cada 2 segundos creo que era, no estoy muy seguro, si es que hay algún movimiento y va a refrescar la memoria. Eso es tipo para hacer un monitoreo de lo que está haciendo el comando, o vamos a decirle en tiempo real, es lo que está ocurriendo con Q o con control C para salir control D, no, control C para cerrar. Bueno, el firmware y las opciones de firmware, todos sabemos lo que es el... Bueno, vamos a decirle que acá habla firmware como un software que ha sido escrito en modo no volátil, como memoria de solo lectura. Sí y no. Anteriormente los BIOS, ya sean los BIOS viejos, los más viejos, sí. Uno no podía actualizar o no podía cambiar o mejorar, vamos a decirle. Inclusive las tarjetas madre o las tarjetas de video o networking ya venía con un firmware y con ese se quedaba siempre. Y a medida que fue esto evolucionando, pasaron de ser a ROM, a hacer creo que se llama ese ROM o ese algo que se puede modificar o se puede escribir sobre el chip y eso te permite modificar y actualizar el firmware. El firmware no es otra cosa más que una actualización del funcionamiento de la tarjeta, cómo se va a comportar la tarjeta ante los drivers que se le da.
Entonces, algunas veces, por ejemplo, queremos instalar un software y nos dice que en algunos casos, no todos, no siempre, que es recomendable actualizar el firmware de la tarjeta de video para que se ejecute mejor, o hay que actualizar el firmware de la tarjeta de red para que funcione mejor o sea más compatible. Pero simplemente es permitir que los componentes integrados se comuniquen o mejorar o corregir algunas funciones del firmware. Este concepto de que es solo lectura ahora ya no existe. Si nosotros vamos a una página de algún servidor y descargamos algunas actualizaciones, vamos a encontrar actualizaciones de firmware, que lo que hace es mejora en algo, vamos a decirle, o corrige algún parche o agrega nuevas funcionalidades al hardware que antes no tenía. Entonces, lo que conocemos, eh, BIOS y UEFI son originalmente eran conocidos como firmware, vamos a decirle, pero el más conocido actualmente ahora es el UEFI. El BIOS ya es un poco legacy, vamos a decirle, ya son un poco los sistemas o los hardware que traen o funcionan solamente con ese tipo de BIOS. La mayoría soporta actualizaciones, inclusive hay eh, BIOS, o sea, UEFI, o si le BIOS barra UEFI, que soportan que uno desde el sistema operativo en sí ya pueda actualizar los firmware sin necesidad de reiniciar el equipo en ese momento para hacer ese trabajo. Entonces, y hay muchas funciones que podemos hacer en el BIOS. Como sabemos, podemos configurar el orden de arranque, podemos configurar si si en caso de que no tengamos un disco duro, porque se puede dar, en caso de que no tengamos un disco duro que busque o que no tengamos instalado en el disco duro ningún sistema operativo, que busque en la red algún PXE para descargar hacer la instalación vía red, que también se da hace años ya eso. Otra cosa que podemos hacer es bloquear el BIOS también para que alguien no modifique de nosotros con contraseña, y en los servidores, en caso de los servidores, se puede configurar lo que se llama la, bueno, dependiendo de la versión, vamos a decirle, es no un sistema, es una forma de acceso no presencial a las configuraciones básicas del servidor. Por ejemplo, yo me quiero conectar a un servidor, este ejemplo, a un HP. Un servidor HP, yo configuro lo que se llama su hilo. ¿Qué es su hilo? Su hilo es una interfaz que me permite acceder vía web desde un navegador, desde mi computadora al servidor, y poder ejecutar en algunas ocasiones, por ejemplo, no tengo el acceso o estoy acá en mi casa y me tengo que conectar al servidor y quiero prender ese servidor porque se apagó por algún motivo y nadie está disponible en la oficina. Entonces, yo me conecto vía lo que sea, VPN o como sea que tenga acceso a mi oficina, y después accedo, tengo que conocer por supuesto el IP que se le asignó a ese servidor para su hilo, acceder al hilo ya con el usuario y contraseña, y en una de las tantas opciones que tiene en la parte de administración de alimentación hay un botón que dice dar start, stop al servidor, y con darle start el servidor inicia, darle stop le estoy apagando. Entonces, esa es una función que me permite a través del hilo. En HP, en Dell también tiene, o sea, todos tienen, solo que le llaman de distintas formas. En Dell se llama iDRAC, en IBM no me acuerdo el nombre. Tiene su nombre, pero no me acuerdo. Pero cada fabricante maneja un nombre distinto, entonces darle esta información es simplemente como para que sepan que las nuevas tecnologías, o sea, no es nueva. A nivel de servidor, por lo menos tenemos esa opción de hace rato ya, de poder conectarnos vía red
al servidor para poder prender, apagar y hacer algunas cuestiones más. La mayoría de esto, de las herramientas que podamos correr desde esa interfaz, hay que pagar la licencia para que podamos usar. Pero sí siempre nos permiten el tema de prender y apagar y ver el estado si está el servidor prendido, apagado o si está muy caliente o por algún motivo algunos errores, sin necesidad de apagar. Y tanto los sistemas, el UEFI y el BIOS, el desafío, vamos a decir, de configurar es poner el orden de arranque, poner la fecha y hora si es que no se apagó, se desconectó estamos por mucho tiempo y la batería interna no retuvo la información, hay que reconfigurar todo. Esos son lo que nosotros vamos a tener que hacer por lo menos una vez. Después la idea es que el servidor, si el servidor siempre esté prendido. Eso es lo más óptimo, que siempre esté prendido. Bueno, los dispositivos de almacenamiento masivo, como conocemos, son el disco duro. O sea, no vamos a ir dando vuelta en esto. Disco duro, tenemos el disco físico, tenemos los SSD, tenemos los discos de estos M.2 y tenemos otros tipos de discos que son ya, vamos a decirle, del tipo que se le presenta a los servidores, que son los SCSIs, que son discos que están en un storage y se le presenta por un protocolo que se llama SCSI y eso es el disco duro lo ve como si fuese un disco duro de él. Pues tenemos más tipo de almacenamiento, podemos decir que también el USB es un tipo de almacenamiento siempre y cuando cumpla eh, este funcional, vamos a decirle, pero un almacenamiento también. No hay mucho que ahondar ahí. Y como le dije, tenemos el Smart Computer Interface, que es el SCSI. Bueno, en este caso, este SCSI que hace referencia a un tipo de conector específico que son para servidores, que es parecido al IDE, pero tenía más conectores y vamos a decirle, más pines. Y era la interfaz que usaban los servidores, era más rápido, con disco más rápido, por supuesto. Si no, no valía la pena tener un disco duro normal con SCSI. O sea, no es lo compatible con los discos tipo IDE. Y el tipo IDE es un disco duro que si decíamos que el 5400 era lento, lo que era IDE era 10 veces más lento todavía. Es un disco que era por un cable bastante largo que tenía 40 pines y era muy, muy lento. No creo que exista más, pero por ahí encuentran en una 486. Pero se puede dar que tengan que trabajar algún día con un IDE. Después tenemos lo que muchos conocemos que sería el Advanced Technology Attachment, que sería el SATA, que son los discos que hubo SATA 1, que era hasta gigabit, un gigabit. Después tuvo el SATA 2, que era hasta 3, y el SATA 3, que es hasta 6 gigabits, creo. La velocidad que tiene para manejar. O sea, nuevamente, el disco debe soportar esa velocidad para que pueda funcionar. Si no, si pones un SATA normal en un puerto SATA 3, se vuelve pasta ese disco. Ya me pasó, una vez conecté un disco antiguo que era SATA, pero en un puerto SATA 6 y como le exigía tanta la velocidad, el disco se empezó a degradar rápido y al cabo de unos tiempos de uso se murió el disco duro, vamos a decirle. O por ahí el disco duro ya está teniendo problemas de degradación por ser un disco físico que está en constante movimiento a altas revoluciones y entonces
Solamente se sumó ese cambio que le hice. Y el USB o Universal Serial Bus, que es lo básico boot. Ahora mismo tenemos bueno, este Firewire Fire Wired es un puerto específico que básicamente nadie usa. Y este Thunderbolt sí creo que usan más gente, pues, hasta 10 Gbps creo que soporta o más, inclusive 40 creo que estaba. Pero este era un puerto que se creó para dispositivos de alta velocidad, pero en realidad a medida que los USB fueron mejorando con el USB 3, esto se fue desapareciendo y apareció el Thunderbolt, que es un puerto mucho más rápido. Pues tenemos el comando de vida, le aviso. Es un comando que le va a decir qué directorio está en uso. O sea, cómo está particionado su disco duro, no le va a decir, le va a decir, le va a dar una información de las particiones que tienen, que están acá. Estos son los puntos de montaje, vamos a decirle. Y le va a decir lo que está tamaño, lo que está en uso, lo que está disponible, el porcentaje. Si acá uno encuentra que está 100% y un directorio, ustedes ya saben, ese directorio se llenó y hay que hacer un trabajo por él. Pero siempre tienen que asegurarse que no sea algún directorio tipo directorio de intercambio, porque hay algunos directorios, por ejemplo, en las nuevas versiones Linux de F-H, que le va a salir, bueno, en este caso, estos son estos directorios tipo tem fs, que por ahí en algunos casos te va a salir que están 100% en uso, pero eso no afecta mucho porque son directorios así tipo temporales del file system nomás. Pero como se dan cuenta acá nos dice que nuestra partición principal tiene 20 gigas, 9,4 usado, tanto disponible y el porcentaje que tenemos en uso. Y a medida que vamos usando más se va a ir llenando y vamos a requerir aumentar en algún momento seguramente el espacio. Si ustedes tienen una página web en un servidor y tienen en el directorio, vamos a decirle, tienen el barra así y tienen el barra, tienen otro directorio, vamos a decirle acá un barra det barra SDA 3, vamos a decirle, en este caso, o 9 10 vamos a ponerle, y tienen acá algo que se llama barra ups, barra bar. Ese directorio acá en Linux, si nos damos cuenta, en esta versión no figura, pero si nosotros hacemos un ls menos barra L, acá va a aparecer algo que se llama barra bar. Y este directorio es donde está usualmente vamos a decirle, donde está contenido el sitio o donde va a estar contenido el sitio web en Linux cuando se instala de forma normal. Salvo que sea una versión específica de un Apache, siempre va a usar este. Y lo recomendable es cuando tenga un sistema de archivo así, que este sea un directorio, que no sea un directorio bajo la barra, vamos a decirle. Yo hago un ls menos L, por ejemplo. Esto están todo sobre esta raíz. Todo lo que está esto está dentro de la raíz. Si yo quiero, y están así, vamos a decirle acá. Todos están corriendo en este directorio. Lo que yo tengo que hacer es crear un nuevo file system que va a ser barra, como se figuraría acá, en vez de barra, en vez de def, vamos a decirle que va a ser bar. Y todo lo que esté acá va a tener un espacio determinado. Por ejemplo, podemos ponerle 10 gigas y todo lo que se crea ahí va a tener un límite de 10 gigas. No nos va a llenar nuestro sistema operativo.
Puede que nuestra página se quede colgada o no levante, pero no va a tumbar el sistema, el servidor en sí, vamos a decirle. Si es que tenemos un servidor que es un servidor que hace no solamente página web, sino que da servicio de impresión o algo más, entonces, o servicio de file system, para que no nos rompa el servidor. Pues tenemos el plug and play. Esto, como le dije hace un momento, eh, tenemos que tener dos conceptos acá. Están los hardware que no podemos desconectar en caliente, llámese los hardware internos, memoria RAM, disco duro SATA o los que van conectados a la computadora internamente. En teoría, no deberíamos de poder desconectar. Pero se puede decir, o abrir tu disco, tu servidor o abrir tu CPU y no tiene algún sensor de protección contra intrusos, puedes desconectar el disco y hay una alta probabilidad que se pueda romper algo. Si es un disco duro que está trabajando full, vamos a decirlo, se puede romper algo. Pero si es un disco tipo M2 y eso va a ser más complicado, por eso sí ya están atornillados. Pero los discos físicos así pues, se puede desconectar y puede haber mucha pérdida de datos. Esos son los dispositivos del tipo frío, vamos a decirle. Después están los del tipo caliente, vamos a decirle que uno puede agarrar y conectar nomás. En estos tipos de dispositivos, la mayoría son los dispositivos de USB, teclado, mouse, cámara o cualquier dispositivo USB que conectemos al equipo. Se puede sacar y volver a conectar y funcionar. Anteriormente esto en Linux era algo impensado ya por los principios del 2000. Para que te funcione un teclado, ya sea USB o teclado o mouse, tendrías que reiniciar tu equipo y ahí el sistema operativo cargaba anteriormente. En las versiones de Red Hat había un demonio que se llamaba eh, Cursu y eso lo que hacía era detectar el hardware que había conectado en el equipo y trataba de hacerlo funcionar. Si no funcionaba, te da una advertencia que no se pudo hacer funcionar y te da una lista de posibles hardware genéricos para poder usar ese hardware que conectaste de una forma provisoria hasta que descargues el driver o el controlador para esa versión de Linux. Era un poco más doloroso. Y por lo general la mayoría de los USB o tarjetas gráficas o tarjetas de red no funcionaban, así es que era conectar, ver si funcionaba y qué error te da y si no, buscar el driver e instalar. Ahora es conectar y ya te instala ya. Eso es lo que se llama. Y después tenemos, por ejemplo, en los servidores tenemos el concepto de hop swap, o hop swap, sí, hop swap, que son los discos que podemos conectar en caliente. Usualmente están enfrente, uno ve el servidor y hay unas ranuras donde están luces que esos son los discos y uno puede sacar ese disco y después volver a meterlo. Esos son los discos que se pueden conectar en caliente o desconectar en caliente. Son discos especiales para servidores que pueden soportar eso. No lo hagan con cualquier equipo tampoco. Por ahí le va a funcionar una vez, dos veces y después ya puede que muera el equipo, el disco. Los recursos de hardware, bueno, esto lo que más hace pie es que anteriormente, ahora no, anteriormente el administrador tenía que gestionar esto de forma manual, tenía que entrar en el BIOS y gestionar qué IRQ o qué IRC creo que era, o IRQ creo, le va a corresponder para el bus de, vamos a decirle, del teclado o del bus de la tarjeta de video, el bus, eso. Había que indicarle anteriormente manualmente cuál iba a ser el IRQ que iba a usar para no
Y teníamos que tener en cuenta también que no había que repetir esos números porque si no iba a haber conflicto. Te salía lo que había un conflicto, pero era eso. Y básicamente, ahora no, ahora vos conectás y el propio BIOS va autodetectando el hardware y si puede ya le asigna variables. Hay cuatro tipos de recursos de hardware que los dispositivos utilizan para comunicarse, que son el IO port, IO memory, el IRQ que les mencioné, que son las interrupciones de señales de hardware que había que usar para configurar algún hardware en específico, si es que no te detectaba. El Direct Memory Access, que es el método que se usa la CPU para comunicarse con la memoria, acceder directamente. El IO port es direccionamiento de memoria que permite conectarse con otros hardware, vamos a decirle. El IO Memory es una sección ubicada en la memoria a una ubicación similar a la memoria, o sea, tipo que hace un mapa de la memoria para ir accediendo más rápido, para tener un acceso más rápido a la memoria desde el procesador, a través del bus del sistema. Las interrupciones, como le mencioné, son las señales que son del hardware. Eso era un incordio configurarlo. Gracias a los BIOS actuales podemos estar más sanos mentalmente. Y el Direct Memory Access, que es un método, como le dije, que usa la CPU para conectarse a través de la memoria para la comunicación. Acá hace un ejemplo de los CAD IO ports y el output, vamos a decir, el que tiene. Esto varía demasiado, o sea, entrar en detalle, tratar de decirle, esto varía, depende del hardware que tenga, depende de si es una máquina virtual, depende de muchas cosas. Entonces, y entrar en detalle que este PCI usa tal, básicamente es para que ustedes sepan que existen, que acá pueden mirar si es que tienen algún problema y sospechan que algo está fallando contra, ya sea algún puerto que no esté funcionando correctamente, algún acceso a la memoria, por ahí no quieren reiniciar la máquina para hacer un diagnóstico, por ahí salta acá algún error, cosa que dudo. Y la forma de acceso a la memoria, no hay mucha información, o sea, a modo que ustedes manejen y conozcan que hay comandos, o sea, hay lugares donde podemos acceder y obtener algún tipo de información. ¿Qué hacer con esa información? Es lo que no nos dice el manual. Entonces, no le puedo explicar algo que no está dentro de mis atributos ahora mismo. El hardware de virtualización, bueno, primero que nada, siempre visualización, perdón, yo dije virtualización. Eh, tenemos que tener en cuenta que anteriormente había un puerto específico, vamos a decirle, ahora también hay, pero anteriormente era el VESA, un puerto VESA enorme, gigantesco, que agarraba la mitad de la placa madre prácticamente, que era el puerto que se usaba para el, lo que sea dispositivos de señales o monitores o lo que fuera que sea que nos iba a mostrar algo, nos iba a visualizar algo. Entonces después tenemos que todo eso se manejaba por un protocolo, no un protocolo, por un bus, el PCI bus en este caso. Y eso es lo que nos permite que la información que va desde la CPU, pasa por la memoria, pasa por algún tipo de procesamiento nuevamente y a través de ese bus es que sale por algún dispositivo. Eso es lo que nos está tratando de hacer entender con este hardware de visualización. Anteriormente
antes que exista el PCI Bus era el Frontside Bus, creo que se le decía, y era un poco más duro porque una parte de eso se iba a la memoria, otra parte iba al, a los demás dispositivos. Con este, por lo menos, se trata de que, vamos a mostrarlo, que ya no se, que ese PCI bus no intervenga con el bus que se tiene que ir a la memoria. Ahora creo que el PCI Express también comparte algo de la cantidad de, ¿cómo decir?, de hilos que usa del procesador. Entonces, cuanto más dispositivo PCI Express tenga conectado, tu CPU baja de rendimiento en algunas versiones, por lo menos al principio. Eso era un defecto que tenía el PCI Express. Ahora no sé si ya se corrigió o no eso con las nuevas versiones. Ahora ya está en la versión 4, pero al menos las primeras versiones tenía ese problema. Este gráfico básicamente nos dice que la CPU se conecta a la RAM a través de un bridge, un PCI bridge. Ese PCI bridge es lo que hace es tratar de saltar este PCI, el bus del PCI, porque anteriormente lo que pasa era que todos usaban este PCI bus y los dispositivos que accedían al CPU accedían directamente a través del bus, y si la CPU necesitaba memoria, tenía que pelear contra todo acá para llegar a la memoria. Entonces con este diseño lo que se hizo fue tratar de mejorar un poco. Igual los dispositivos van a ir aquí, pero a través del PCI bus, pero la memoria, ahora vamos a decir, la CPU tiene una comunicación directa con la RAM. ¿Por qué hace eso? Porque la mayoría del sistema operativo lo primero que hace es cargarse en memoria. Y a medida que va cargándose, una vez que funcione el disco duro completamente, es cuando el sistema operativo se aloja en el disco completamente otra vez. Y la CPU lo que queda, envía algunas órdenes que van a quedar en memoria hasta que se apague, para tratar de optimizar, vamos a decirle, la velocidad del sistema operativo. Entonces, ahora, estos son comandos, vamos a decirle, que nos permiten ver los distintos puertos o tipos de puertos, vamos a decirle. Si bien hay archivos y directorios en el proc y en el sys que contienen información del hardware, los usuarios pueden ejecutar varios comandos, vamos a decirle, para listar o ver la funcionalidad. En este caso, por ejemplo, está mostrando el comando lspci, que nos muestra los puertos disponibles. Y esto, como les digo, explicar cada cosa que sale acá es innecesario, porque lo que sale, lo que te muestra acá en el ejemplo, no se va a aplicar a lo que sale en una máquina virtual o a una máquina física, porque va a cambiar. Va a cambiar de acuerdo al hardware que uno tenga. C- sí. Ah. O sea, acá, viste, acá cambió. Acá tiene mucho más. Acá tiene lo que sería la VGA, el IDE, el ISA, Multimedia, System, SATA, Controller, Bridge. Entonces, toda esa información va a ir cambiando de acuerdo al hardware que ustedes tengan. Entonces, lo que es importante es que sepa que existe ese comando. Y creo que había unas opciones, no sé si era -B, que nos permitía ver más en detenimiento. Y si seleccionamos un hardware, vamos a ver este, creo que era así, este número, y le poníamos LSPCI, este, nos da más información de ese, no, creo que ese uno está de más.
No, oh, creo que acá hay un ejemplo que nos va a permitir ver, que nos permite ver más detenimiento del hardware. Se llama, vamos a mirar, creo que estaba más adelante. No, no está. Bueno, creí que había este ejemplo, pero no había. ¿Será que no, no hay ninguna página para eso? Creo que tiene bastantes opciones, pero creo que era al revés, así. Punto, porque era y menos. No, no le gusta. Ah, menos B. Ahí está, estaba escribiendo mal nomás. Acá no, con cada vez que le vayamos poniendo, le va a ser más verboso, vamos a decirle, o más información nos va a estar brindando, pero hasta 3 nomás creo que da. 00, 2.0D, menos B, o faltó algo más. Un punto cero. No, no le gusta. O estoy haciendo mal. Menos T. Vale, vendor. Bueno, a ver, la opción, la idea era que por ese número hexadecimal nos permite ver con más detalle ese hardware en específico. No sé más si estaba escribiendo mal o bien, pero lo más probable es que estaba escribiendo mal. El LS-USB es lo mismo que el anterior, solo que va a listar todo lo USB que esté conectado al equipo. O sea, si tiene algún dispositivo USB, acá le va a aparecer. Si no tiene, eh, cosa que es raro, que es una máquina virtual, no sé. USB. Tendría que tener, por lo menos tiene el driver, vamos a decirle, pero más que eso no tiene. Y sirve para listar los componentes que están conectados USB. La, los subsistemas de hardware. Esto es lo que le estuve explicando hace rato del hot plugin, que es mantener o sea, poder hacer o desconectar algo en caliente. Y esto fue algo esto es relativamente nuevo, esta capacidad que tiene Linux para estos dispositivos. Anteriormente, como le comenté, era muy engorroso
cada vez que uno conectaba un hardware nuevo a Linux, primero que nada había que investigar un buen tiempo a ver si era soportado por esa versión de Linux, de la información que se podía obtener al menos, o de la información disponible en... Usualmente no había algo en español, así que buscar en español era una pérdida de tiempo, había que buscar en inglés. Si no había en inglés, había que buscar alguna que otra página en alemán. Pues, chino, alemán era un poco más fácil de traducir, vamos a decirle, con los traductores que existían en esa época. Pero era bastante complicado si uno tenía un hardware nuevo y quería conectar y había que hacer primero un trabajo. Primero que nada, nunca te dice, si vos te comprabas una tarjeta, ya sea de sonido o gráfica o lo que fuera, nunca dice compatible con Linux. NNI solamente dice compatible con Windows XP o Windows, el Windows que existía en esa época. Y trabajar con Linux tenías que recompilar el kernel para hacer funcionar ese hardware. Entonces, a medida que los vendedores, o sea, los fabricantes se dieron cuenta que eh, el sistema operativo Linux iba creciendo y cada vez era más robusto, es que los mismos fabricantes empezaron a sacar drivers o ayudaron a la creación de drivers en la comunidad de Linux para que sus tarjetas puedan ser o su hardware puedan ser usados en Linux. Y de ahí muchos de los conceptos ahora existen. Este hot swap o hot plugin eh, funciona muy bien en Linux. Uno puede sacar cualquier dispositivo sin temor a que se queme. Anteriormente sí podías quemar algún dispositivo USB si es que sacabas de manera bruta, ya sea en Windows o en Linux, al menos. Y aquí habla de tres herramientas que gestionan esos dispositivos. De estas tres herramientas, yo creo que, por lo menos creo que no creo que hayan escuchado, pero el UDEP es una herramienta que ya es bastante vieja, que son reglas. Anteriormente eran reglas UDEP sobre los hardware, de cómo se iban a comportar. Y esto fue cambiando hasta que ahora es un servicio que permite ayudar a los servicios de archivo que permite configurar más fáciles las reglas para que los dispositivos funcionen o cómo van a tener su comportamiento. Mm, Creo que, si no me equivoco, vamos a ver, ETC, UD, Rules existe. Anteriormente no existía así, solamente era un UDEP, dentro de UDEP y dentro de todo eso UDEP había los archivos. Ahora trae un Rules y acá no hay nada. Entonces, si hay un hardware en particular que necesita alguna regla, ahí se le pone. Y este hardware tampoco tiene nada. Y de última vemos el UDEP-conf, que es lo que nos dice. En realidad ahora mismo todo está comentado, así que ninguno de los que está ahí está activo, vamos a decirle. Pero sí, si tuviéramos alguna regla o algún hardware en específico que necesita de esto, eh, ya sea en rules o aquí, es que donde va a estar su configuración. Entonces lo que pasa es que cuando el sistema operativo detecta una conexión de algo, el kernel utiliza el demonio UDEP y crea un enlace del dispositivo en el directorio deps. Entonces, si es un USB, va a haber un barra deps barra USB. Si es es SD0, SD0 es de CD-ROM, o sí, CD-ROM. Y así sucesivamente, eso es lo que hace. Busca el demonio, porque ahora antes era un archivo, ahora se pasó a un
como a un servicio más óptimo, vamos a decirle. Antes había que hacerle a mano, bastante más doloroso. La segunda parte de la gestión del trío es el sysfs, que es otro sistema de archivo en memoria que consta de directorio y es lo que nosotros ahora conocemos como el barra sys, que es un directorio que sys o sysfs existen porque hay una necesidad de proporcionar información al kernel, una información sobre el kernel, perdón, los atributos, los contenidos a los usuarios a través del programa como PSD, lo que fuera. Entonces, este sys es lo que nos permite es ver syskernel, los módulos que están cargando el kernel, los dispositivos. Entonces, vamos a ver si acá nos permite ver algo del kernel. Vamos a ver. Cat barra sys kernel. Mm, mucho más directorio, vamos a decir, kernel profiles. Y son informaciones así que hace o 0 o 1 o un número en hexadecimal, o inclusive puede ser que sea algún dato que no podamos ver, ya sea binario o algo, pero están, y estos son información que nosotros podemos acceder, pero no directamente, sino que a través del comando como top o ps, que son programas que ven el rendimiento. En caso de top, hace un seguimiento, vamos a decir, un monitoreo como si fuese un task manager que nos permite ver, listar los procesos que están corriendo. Y el PS nos muestra todos los procesos que se están ejecutando en el sistema. Y el último, vamos a decir, es el Hardware Abstraction Layer o demonio HALS, que bueno, no hace falta decir mucho. Cuando el kernel detecta un dispositivo, coloca esa información sobre el dispositivo en los archivos apropiados en el directorio etcsys. Entonces, tenemos la regla UDEP que sirve para, cuando detecta un hardware, trata de levantar y gestionar los archivos de configuración y hace un enlace al dep, al barra dep y el dispositivo. Y después tenemos el sys que brinda la información ya sea del kernel o de los procesos para que los usuarios puedan ver a través del top o del PS o el comando. Y el HAL lo que hace es lista o agrega los drivers o la información del dispositivo en el directorio de etc-sys. Acá lo que muestra es que con un ls HAL de grep cd-rom, en este caso no podemos replicar esto, pues no tenemos cd-rom conectado. HAL cd-rom grep true.
y nos muestra todo lo que está en true. Y básicamente es un comando que nos sirve para eso, pero ¿será que? Bueno, como es una máquina virtual, no sé si esto tiene. No, LSH directamente me trae este. No, no trae el LSHAL. Todo depende de la versión del sistema operativo también. Entonces es importante saber que existe este demonio que creo que ya iba dejando de existir, pero creo que está siendo reemplazado por otro, pero bueno, depende ya de la versión del Linux. Estoy un poco. El debus fue lo que vimos ya anteriormente, que es un método que permite la comunicación entre procesos. Eh, por ejemplo, con un componente, yo me quiero, de mi entorno gráfico, yo quiero realizar algo, por ejemplo, imprimir. Y para eso tiene que ocurrir ciertos pasos. Yo tengo que abrir un archivo, editar el archivo y enviar la orden de impresión. Y tengo que tener una impresora instalada y configurada. Y todo ese proceso desde que empecé a teclear hasta que le di imprimir, fue por un bus, y, que es el debus. Y este debus lo que hace es enviar el proceso al lugar correcto. Sin el debug dice que los entornos de escritorio se comunican entre componentes con muchos procesos separados, cada uno requiriendo su propia comunicación uno a uno con otros componentes. Como nuevamente anteriormente se usaba un concepto del frontside bus que era un poquito más abierto, vamos a decirle, que había un solo canal por donde todo pasa. Y el debug tomó ese concepto pero trata de que los procesos, un proceso similar o de una fuente, de un origen, use un solo, vamos a decirle, no todo el bus, sino que use solo un hilo del bus para hacer esa tarea, para no sobrecargar, porque, por ejemplo, si yo agarro y en Gnome, vamos a decirle, abro una terminal y ese proceso agarró un bus sin el concepto del debus, agarró un hilo del debus para el procesador. Después quise, bueno, también quiero abrir una nota para anotar o ver algunas notas que tenía. Entonces eso va a agarrar otro hilo del bus. Y con el concepto de este debus es que el mismo hilo que ya se abrió y que va a ir a consultar al procesador o va a usar algo del procesador, usa ese mismo hilo para optimizar la velocidad. Ya, o sea, está mejor explicado. Es un software que permite a un proceso individual o grupos de procesos comunicarse en un solo bus virtual o canal, una característica llamada comunicación entre proceso y PC. IPC. Pero eso, trata de optimizar el uso de los buses porque eso es limitado, no es que le vamos a llenar de las placas, no tienen miles de buses para comunicarse con el procesador o algo así. Entonces, hay un bus virtual que usa un canal específico para que los buses físicos, vamos a decirle, que son los que conectan entre el procesador y memoria, sean usados de una manera más óptima. Y acá tenemos el ejemplo, un proceso, el debug, proceso y proceso. Y cada de estos procesos van a tratar de usar un debug para que sea más eh, óptimo su uso. Un módulo del kernel. Todos sabemos que el kernel de Linux puede cargar softwares llamados módulos. Y hay, por ejemplo, cuando un driver uno
instala un drivers y ese drivers, ¿cómo decirle? Ese hardware que instalamos no tiene o necesita que se cargue un módulo, eso es lo que tenemos que hacer. El kernel de Linux a veces ya puede detectar el hardware que tenemos y lo carga automáticamente en el kernel. Entonces se dice que ese hardware es un hardware que está integrado con el kernel o que soporta el kernel de Linux. Pero cuando no soporta o cuando ese hardware no tiene no está soportado, no es que no esté soportado, no tenga una compatibilidad total con el kernel, es que se usan los módulos del kernel, que no es más que drivers de terceros, vamos a decirle, o del fabricante que se carga al procesador, al módulo, vamos a decirle, cuando se conecta para que ya se funcione directamente. Vamos a terminar en breve, falta cuatro slides más. Los módulos kernel incluso pueden cargar software adicional desde archivo o desde el propio dispositivo. Nuevamente, todo depende del hardware que sea. Hay hardware que requieren que se cargue como un módulo su sistema, su software, para que funcione mejor, que esté mejor integrado con el kernel. Y como ven, la mayoría, en esto lo que más he visto fue que uno necesita más para las tarjetas de red, o sea, no las tarjetas de red de estas comunes y silvestres, sino que las tarjetas de red para servidores que son algunas tarjetas de fibra para módulos vamos a decirle, de storage o de red que requieren que se configure como un módulo del kernel para que al iniciar el kernel se inicie ya los drivers y funcione mejor, más óptimamente. Uno puede hacer un lsmod, que es el comando para listar los módulos del kernel. Esta una lista larga y ahí uno puede buscar, por ejemplo, el módulo del kernel que si está cargado o no. Depende siempre si es un hardware, te va a decir qué hardware, qué módulo es el que tiene que estar cargado. Y si no está cargado, quiere decir que no está funcionando tu drivers o tu hardware no está reconocido por el kernel. LSMod eh, está casi en todos los Linux. LSMod. Y este EMIL significa, usualmente el EMIL es una tarjeta genérica de red. Por eso EMIL. Si está ese, quiere decir que se cargó la tarjeta de red. Vamos a ver otra que pueda ser bastante larga de la lista. Ta. Bueno, ese es lo que más. Módulo de IP tablets también hay para el tema del firewall, perdón. Son todos módulos que uno pueda después mirar o ver a más detalle si es que necesita. Pero acá le va a salir realmente lo que ya está cargado por el kernel. El video, en este caso, va a ser un VGA compatible nomás. Bueno, next. Bueno, eso es lo que detalla más nomás lo que estamos viendo en las columnas de datos. Una es el módulo, el nombre del módulo, en este caso acá nos dice el DCCP. En el siguiente es el tamaño que tiene el módulo. Seguro que en kilobytes. Pero no son muy pesados eso. Usado,
te indica cuánto o cuánta dependencia del módulo actual están cargados. Y si otro módulo necesitan de que este kernel de este módulo esté cargado para su funcionamiento, lo que indica eso. Y esta es la dependencia que dice que necesita ese módulo para que funcione. O sea, para que funcione este, necesita de este módulo. Vamos, forma. Además, se pueden obtener detalles sobre módulos utilizando el comando modinfo. Entonces ahí, ese sí no sé si tenemos. Y el módulo en específico. Vamos a ver si tenemos. Vamos a usar el E1000 porque quiero saber qué nos dice si es que tenemos ese modinfo. Info. Uy. Nos dice dónde está cargado el módulo, la versión, que es Network Internet Intel Pro 1000 Network Device. Barra, este significa la velocidad. A ver, el autor. Estos son ya datos muy de. El nombre. Autogenerate kernel. O sea, se crea con el kernel. Un módulo que se carga con el kernel ya. Y esta es la firma, vamos a decirle, que tiene, que le da el kernel, la asignatura. Y así podemos probar de cualquiera de estos y nos va a dar toda la información que uno eh, necesite del módulo, perdón. Ay, mira, tío. Ya una descripción del driver de lo que se carga del VirtualBox, vamos a decirle, un módulo de. Y se carga con el kernel. Esta. O sea, la información que nos da. En este caso, acá también, este es un módulo de sonido, Soundcard, Advanced Linux Sound Architect Driving for Soundcard, tipo ALSA. Para obtener una lista de todos los módulos disponibles, use el comando modprop-L. Modprop-L. Mod L. No, no. Menos L, modprop. ¿Será que pudo? No es una opción. Menos L. Menos I. No, pero L. No hay una L hasta ahora. Acá por lo menos en la sinopsis no nos muestra. Quiere decir que posiblemente no exista. O es menos menos. De la F pasó a la I. No. Hay algo que no diga list. Ha de ser una versión. O esta es una versión muy nueva que ya no trae más. Y no nos da la opción de listar.
Buah, list. No, no tiene mala opción de listar dependencia. Pero bueno, esta es una versión muy vieja, si no ya no necesita más ese. También puede ser. Perdón. No, sin ningún comando, menos no pro nomás. A ver si funciona. No, menos A. Show general menos S set version help menos remove menos query. No, no hay una opción menos L. Y sí o sí pide algo. Qué lástima, pero bueno. Para la versión en Linux Mint por lo menos ya este menos L no existe más. Y bueno, como vieron, esta es la última. El capítulo 15. Terminamos. Bien. ¿Cuánto sobrevivimos? Ahora lo que tienen alguna duda con respecto a esto es un poco, como le dije al principio de este capítulo, este era un capítulo bastante más técnico, teórico que otra cosa. Quizás en la práctica, en la parte de la práctica del curso haya no sé, algunos comandos que se puedan usar que por lo que vimos la mayoría corren en máquinas virtuales actuales, o sea, sistemas operativos actuales, excepto algunos muy puntuales que son ya muy viejos. Pero dentro de todo es un capítulo para que uno tenga una idea